Eh, Principalmente vamos a cargar losas, porque hemos visto que antes de cargar la viga vamos a tener que cargar la losa, ¿no? Entonces vamos a tener que cargar sí o sí la losa primero, para luego recién poder cargar las vigas. Este semestre vamos a trabajar con vigas, hemos dicho. Entonces hemos visto todos estos detalles, qué tipos de cargas aparecen, con cuáles vamos a trabajar nosotros, cómo se transfieren las cargas, como lo mencioné hace instantes. Primero se carga la losa, luego recién se va cargando los otros elementos según la transmisión de carga y el orden que se mantiene al transmitir cargas, ¿no? Y bueno, van a aparecer diferentes formas de cargar de acuerdo a las características de cada elemento estructural, ¿no? Luego hemos visto que es importante darle cierta seguridad a los cálculos de las cargas y por eso es que se mayoran las mismas o se incrementan en un cierto porcentaje para darle seguridad al cálculo, ¿no? Y luego se hace una combinación de cargas con todas las posibles cargas que puedan existir. Hemos visto que hay varias combinaciones, pero que nosotros vamos a trabajar solamente con estas dos primeras, las que están acá al inicio, porque solo estamos trabajando con cargas vivas y cargas muertas, ¿no? Solamente con esas. Y para esas dos, las principales son las que están en la parte superior. Las otras ya son para cargas ambientales, principalmente. ¿Ya? Entonces, con estas combinaciones de carga vamos a trabajar. Recuerden siempre y principalmente esta. Esa es la que manda. Para obtener una carga última o carga de diseño, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, ¿no? Estos valores que estamos incrementando son los porcentajes. El 0.2 que le hemos sumado a la unidad representa el 20% y estos 0.6 que le hemos sumado a la unidad representa el 60% de incremento. Les había dicho que las cargas muertas son un poquito más exactas en el cálculo, por eso no se incrementa tanto, apenas un 20%. Pero las cargas vivas son difíciles de calcular con exactitud porque son demasiado variables y por eso es que se incrementa un 60% de la carga que nosotros realizamos, ¿no? Bueno, luego hemos visto que vamos a dividir el cargado en losas unidireccionales y en losas bidireccionales porque van a afectar de diferente manera a las vigas, ¿no? Entonces, cuando tenemos en losas unidireccionales eh, el cargado, primero debemos identificar cuándo son losas unidireccionales y cuándo no. Entonces, para eso, si tenemos vigas en todo el perímetro, se divide la luz mayor entre la luz menor y si el resultado nos da mayor o igual a 2 es una losa unidireccional. Por el contrario, si el resultado nos sale menor a 2 es una losa bidireccional, ¿no? Recuerden que L es luz mayor y S es luz menor. Vamos a admitir a alguno de sus compañeros. Ya entonces, esa es una manera. Y luego, ¿qué se hace? Debemos identificar en qué sentido se van a distribuir las cargas, ¿no? En un sentido de la luz corta siempre, es decir, todo el peso de las losas, la mitad se va a ir hacia arriba y la mitad hacia abajo en este caso, hacia la luz más larga, ¿no? Así se distribuye el peso de la losa hacia las vigas. Y luego hemos visto que en algunos casos tenemos ya losas unidireccionales por la configuración que tenemos de la estructura, ¿no? Acá los únicos apoyos que tiene la losa son estas dos vigas horizontales. No tenemos vigas verticales, entonces en el único sentido que se puede apoyar la losa es en este, ¿no? Solamente hacia donde están las vigas, ¿no? Entonces se vuelve unidireccional. Las cargas se transmiten en un solo sentido, ¿no? Entonces ahí está lo mismo. La luz menor la dividimos entre dos. Esto no siempre va a ser la luz menor en este caso, porque podríamos tener, acá voy a graficar otra losa, perdón, acá viga y acá viga. Vean que esta podría ser ahora la luz menor y esta podría ser otra denominación de luz mayor, ¿no? Pero igual, ¿qué voy a tener que hacer? Subdividir por la mitad porque la única forma de apoyo que tengo es hacia las únicas vigas que existen, que son esas que están horizontalmente graficadas, ¿no? Entonces se vuelve igual unidireccional y ahora la que tengo que dividir entre dos es la luz L, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces depende mucho de cómo esté estructurada la losa y sus apoyos en las vigas.
Y bueno, acá, para poder cargar, recuerden que necesitamos obtener pesos propios de las losas, pesos propios de las vigas. Vamos a ir viendo cómo calcular. Y en principio, los pesos propios de las losas unidireccionales son estos. Para losas macizas simplemente apoyadas de un solo tramo, la altura de la losa es igual a la luz entre 20. Para losas macizas continuas, que tienen dos o más tramos, se debe usar la relación H igual a la luz entre 30. Y bueno, acá tengo un pequeño error que lo voy a corregir. Para losas alivianadas con viguetas pretensadas es la luz sobre 25. ¿Ya? La luz sobre 20 está muy conservadora. Mejor la luz sobre 25 vamos a trabajar. Para losas alivianadas con viguetas pretensadas, ¿ya? Eso lo voy a cambiar y lo voy a volver a subir este archivo. Hay un pequeño error ahí. Y bueno, una vez identificada que es una losa unidireccional, debo identificar, como les decía, esa línea divisoria que permite saber qué parte de la losa se va a recargar sobre las vigas, ¿no? En este caso, las vigas horizontales, ¿no? Entonces, puedo calcular el área que se genera al dibujar esa línea y voy a tener un área que se llama área tributaria o área de aporte. Esa va a recargar esta viga, la que está en plomo, y la que está en naranja va a recargar sobre esta viga inferior, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que utilizar. Bueno, para redimensionar las vigas tenemos estas relaciones. Luz entre 10 para vigas simplemente apoyadas, luz entre 12 para vigas continuas de dos o más tramos, donde H es la altura de la viga, ¿no? La base de la viga, con estas ecuaciones podemos usar la altura entre 2 o la altura entre 3. Pero la base mínima de la viga tiene que ser 25 centímetros, ¿ya? Si estamos trabajando con estructuras sismo resistentes, 30 centímetros tiene que ser la base mínima. Nosotros no lo vamos a hacer, pero ya tienen el dato ahí. Y finalmente debemos determinar el peso que le transmite la losa a la viga. Para que la podamos cargar la viga, debemos saber cuánto peso le está transmitiendo la losa a la viga. Y eso se hace a través de estas ecuaciones, ¿no? En función de la carga muerta multiplicada por la luz S entre 2. Por lo que sucede acá también, cuando se habla de la carga viva, lo mismo, multiplicado por la luz S o la luz corta entre 2, ¿no? Eso es lo que tenemos que utilizar y eso vamos a hacer a través de un ejemplo. Con eso, con esos datos de cargado, vamos a obtener una viga que tiene sus cargas y con esas cargas y apoyos que asumamos nosotros, vamos a poder calcular los diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores, que es lo que nos interesa, porque con esos datos vamos a diseñar luego las vigas. Bueno, entonces eso para dar un resumen de lo que vimos y que lo vamos a ejemplificar, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces les muestro acá el ejemplo que vamos a realizar. ¿Qué dice acá? Vean, realizar el cargado para vigas de la siguiente losa maciza de hormigón armado. Nos están diciendo que es una losa maciza ya. Y nos dice que existen vigas en todo el perímetro de la losa, ¿no? Nos piden realizar el cargado de las vigas, ¿no? Eso es lo importante que debemos entender. Y la losa dice que es perteneciente a la estructura de una vivienda. A ver, les pregunto, ¿por qué nos estarán dando este dato de que la estructura pertenece a una vivienda? ¿Para qué nos puede servir ese dato? Para la dosificación, quizás. ¿Perdón? Para el tema de la dosificación de losa, porque no es lo mismo una losa de vivienda a una losa de un edificio. Ya, muy bien. Nosotros no estamos viendo tanto la parte constructiva de dosificaciones. Puede servir, como dice su compañera, pero hay algo más importante en el cargado. ¿Para qué puede servir ese Disculpe, Las dato? cargas vivas o ¿sería para la muertas, si carga quiere. viva? Perfecto, ¿no? Las cargas vivas. Las cargas vivas en una vivienda, muy bien, no son las mismas que las cargas vivas de un estadio, por ejemplo, o de una discoteca, ¿no? Hay menos personas en una vivienda que en una discoteca o un centro comercial, entonces las cargas vivas van a variar. Por eso es importante saber el uso que le vamos a dar. Como es vivienda, con las tablas ya se puede identificar qué carga viva voy a asumir, ¿no? Muy bien, para eso sirve. Bueno, acá nos dan la losa. Vean que es una losa de un solo tramo, si quieren.
o un solo paño que está rodeada de vigas. Esas vigas se van a apoyar seguramente en columnas, las he graficado las columnas, y las luces son de 9 metros en un sentido y 4 metros en otro. Ya es la planta de la losa. Y acá nos dan un pequeño corte de la losa donde nos están indicando los espesores y los materiales que se van a usar, ¿no? Tenemos acá el espesor de la losa que todavía no lo conocemos. Por debajo tenemos un acabado que es el cielo raso de yeso, que es muy común. Tenemos un mortero de nivelación que normalmente se realiza para nivelar la losa. Y luego tenemos una cerámica. Es un material de recubrimiento de piso que también es muy común utilizarlo, ¿no? Y acá tenemos algunos espesores. La cerámica estamos suponiendo que es de 1 centímetro, el mortero de nivelación de 2 centímetros, el cielo raso de yeso de 1,5 centímetros. ¿Sí? Entonces tenemos estos datos, pero debemos obtener otros que son importantes para el cálculo, que son los pesos específicos de todos estos materiales para que pueda yo luego obtener las cargas, ¿no? O los pesos que van a actuar sobre la losa. Entonces debo buscar datos. Muchas veces yo les voy a proporcionar estos datos, pero para este primer ejercicio vamos a buscarlos de alguna tabla. Ustedes tienen un trabajo práctico referido a esto justamente, ¿no? Yo tengo por acá alguna tabla. Tengo esta tabla en la que puedo obtener pesos específicos de diferentes materiales, ¿vean? De diferentes materiales. Entonces voy viendo primero qué pesos específicos requiero. Tengo hormigón armado, entonces voy a buscar peso específico de hormigón armado. Tengo un cielo raso de yeso, entonces voy a buscar pesos específicos del yeso de alguna manera. El mortero de nivelación está hecho de un hormigón simple, ¿no? Un hormigón que no tiene todavía acero, entonces voy a buscar ese tipo de peso y una cerámica. Entonces voy buscando esos pesos y me los voy anotando. Pesos específicos se llaman, pesos unitarios también pueden encontrar, o densidades también pueden encontrar de materiales, ¿no? Y sus unidades siempre están en fuerza sobre volumen, por si acaso. Acá voy a dejar la simbología de peso específico que van a encontrar muchas veces es gamma, pero creo que no te... Acá está. Gamma, ¿no? Peso específico. Como ven acá, ese es el que vamos a usar. Y bueno, voy a utilizar antes esto. Ahora sí. Peso específico de algún material. Por ejemplo, vamos a buscar primero hormigón armado. Hormigón armado para la losa, ¿no? Para saber cuánto pesa el hormigón armado y puedo utilizarlo en la losa. Voy a buscar mis tablas. Hay una infinidad de tablas que podemos encontrar. Acá están los aceros. Estas no me sirven todavía. A ver qué tengo por acá. Tengo acero. Por acá tengo ácidos, gasolina, petróleo. Por acá tengo maderas. Por acá tengo adobe, algunos acabados. Bueno, se puede encontrar. Acá tengo, por ejemplo, ya la cerámica. Eso la podría utilizar ya. Ven, acá está la cerámica, ¿no? Baldosa de cerámica, 1800 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, eso ya puedo anotar para no volver. 1800. Voy a anotar por acá. Permítame, eso es lo que vamos a ir haciendo para cada ejercicio. Peso específico, caso de cerámica. 1800. Las unidades siempre son kilogramo sobre metro cúbico, recuerden. Ya tenemos un peso y así se va buscando en estas tablas. Después ya no vamos a buscar, algunos ya los vamos a saber, seguramente los vamos a memorizar. Este hormigón tendría que ser el hormigón que no tiene acero todavía, ¿no? Entonces podría ser 2200, pero generalmente se utiliza 2300. Acá tengo ladrillos. ¿Qué más? Por acá tengo arenas, cal, cemento, grava, yeso, ¿no? Acá tengo yeso y escaloya. Entonces, para yeso puedo utilizar 1250, que es un dato que generalmente se utiliza. 1250 kilogramos metro cúbico.
Voy a copiarme esto y vamos a cambiar ahí. Esto es para revoque de yeso o cielo raso de yeso. Cielo raso de yeso, 1250 kilogramos sobre metro cúbico. Ya tenemos otro material. Nos faltaría hormigón armado, hormigón simple y, bueno, esos dos, ¿no? Nada más. Busquemos. Acá tengo yeso. Creo que tenía en esta tablita algo referido todo a... Tengo ahí sillerías, morteros, hormigones y concretos, ¿no? Acá está. Acá está, ¿no? De cemento, arena, canto rodado, piedra partida o granza granítica sin armar, es decir, el que quiero como hormigón simple para nivelar, 2300, ¿no? 2300 kilogramos metro cúbico. Ese sería el que nos sirve para nivelar. Mortero de hormigón simple lo podemos llamar. Voy a anotarme eso. O mortero de nivelación le voy a colocar. Sé que es de hormigón simple. Mortero de nivelación, 2300. Estos datos ya los conocemos, ya no es necesario volver a las tablas. Finalmente, el hormigón armado vamos a ver cuánto pesa. Ahí hay una variación entre diferentes. Acá está, ¿no? De cemento, arena, canto rodado, que sería la grava para nosotros, o piedra partida, dice, ¿no? Y armado, o sea que ya tiene acero, 2500. Generalmente se maneja entre 2400 y 2500. Van a variar las tablas, pero vamos a manejar en lo posible 2500, ¿ya? Eso, como les digo, varía de alguna tabla a otra y varía de cuánta cantidad de acero tiene el hormigón, ¿no? Pero vamos a utilizar 2500. 2500. Entonces ya tenemos todos los pesos, como ven. Eso es lo que se debe hacer. En principio, para poder trabajar, ya tengo los datos. Me faltaría solamente la carga viva para vivienda. Déjenme ver por acá. Carga viva para vivienda. No tengo en este momento la tablita a mano, pero les había dado como dato, eso sale de tablas también. Permítanme ver dónde está. Aquí. Como dato les había dado esto, ¿no? Para viviendas, eso en sus trabajos también lo van a encontrar. Carga viva en viviendas es 200 kilos, es lo normal, o también en unidades de kilonewtons, 2 kilonewtons, ¿no? Vamos a utilizar eso. Esto también proviene de tablas, ¿no? Tablas de cargas vivas o sobrecargas de uso se llama. 200. Utilizaremos ese valor. Ya sabemos además que otro dato es que la carga viva L para vivienda es 200. 200 kilos metro cuadrado. Vean que esta ya es otra unidad. Siempre están en unidades de fuerza sobre área. Gramos sobre metro cuadrado. Perfecto, entonces ya tenemos esto. Muy bien. Ahora sí, ya tengo todos los datos y voy a empezar con el ejercicio. Primero, verificando si es una losa unidireccional, ¿no? Vamos a verificar. ¿Cómo hacemos esto? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué se hace? Se divide la luz mayor entre la luz menor, en este caso porque tiene vigas en todo el perímetro, ¿no? Entonces hay que verificar esto. La luz mayor llega a ser la de 9 metros, ¿no? 9 dividido entre la luz menor, que es 4, y este resultado debo evaluarlo. 9 entre 4 nos da 2,25, ¿no? Y ese resultado nos da mayor o igual a 2, es unidireccional. Y vean que se ha cumplido. 2,25 es mayor o igual a 2, entonces es una losa
unidireccional, ¿no? Cumplido esto. Eso les había mostrado en la teoría. Estamos repitiendo este paso. A ver dónde está. Más arriba. Permítame. Acá está, ¿no? Esta ecuación estamos realizando. L entre S mayor o igual a 2, losa unidireccional. Si saldría menor a 2, es bidireccional. Bueno, entonces ya hemos verificado, es una losa unidireccional porque no se ha salido mayor o igual a 2, esa relación. Y entonces podemos aplicar lo que es el trabajo en vigas. Entonces recuerden que esta es la luz S, ¿no? Esta es la luz S. La luz menor. ¿Qué hacíamos con la luz menor? Se divide en dos. Voy a graficar. ¿Qué hacíamos, chicos? Se divide en dos, Arqui. Se divide en dos, ¿no? Acá para que no sobrepongamos sobre lo que ya tenemos. Perdón, esta no era, ¿no? Voy a traer esto por acá. Y lo vamos a dividir entre dos. Ya, entonces como decía su compañero, lo que se hace es dividir entre 2, por acá más o menos. ¿Sí? A S medios, ¿no? Entonces vean, sabemos que esto es S, pero estamos dividiendo entre 2. S medios. Y bueno, nos va a quedar, como era 4, esta dimensión era 4, nos va a quedar 2, ¿no? 2 a cada lado, 2 metros. 2 metros y acá también 2 metros. Esto siempre tenemos que hacer porque ya sabemos que los pesos se van a redistribuir hacia las vigas más grandes, más largas, ¿no? Aquí estos lados. Y se van a redistribuir los pesos. Y las vigas que vamos a cargar van a ser estas de acá, estas. Esas vigas se van a cargar. Estas otras, vean que no van a recibir carga en realidad. Solamente van a servir como cierre, si quieren, como arriostre de las otras vigas, ¿no? Las que van a estar cargadas van a ser estas dos. Como nos han pedido, perdón, cargar las vigas, entonces las que tengo que cargar son esas que les he demarcado, que son de 9 metros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se tiene que entender con claridad. A esto lo vamos a poder llamar área tributaria 1, si quieren. Y esta que sea el área tributaria 2. ¿Sí? Entonces, ya tenemos detallado eso. Nos podemos anotar también, por si acaso, esta dimensión, que son 9 metros, ¿no? Van a disculpar que lo haga así porque no hay otra forma de trabajar de manera un poco rápida. Tenemos entonces este gráfico ya representando la idea o la idealización de nuestra losa unidireccional, ¿no? Muy bien, ahora vamos a empezar a realizar el cargado. ¿Puedo cargar las vigas directamente? ¿Qué tengo que cargar primero? Hemos dicho, chicos. La losa, arquitecto. La losa. Muy bien. No podemos cargar directamente la viga. Primero tengo que cargar la losa y luego ver qué peso de la losa le transmite a cada una de las vigas, ¿no? Entonces cargamos la losa primeramente. Y para cargar siempre vamos a empezar por las cargas permanentes o cargas muertas. Analizando cargas permanentes.
Dentro de las cargas permanentes hemos visto que existen dos tipos de cargas, que son la de peso propio y la de carga no estructural, que se está refiriendo a acabados, muros y demás, ¿no? Entonces, para el peso propio, para el peso de la losa en sí, porque estoy cargando losa en este momento y el elemento estructural es la losa y ese va a ser el peso propio. No tengo todavía el espesor. Entonces, debo predimensionar, ¿ya? Entonces, primero vamos a predimensionar la losa. Vamos a predimensionar la losa. ¿Cómo se predimensiona? Voy a volver a la teoría para recordar. Y acá está, ¿no? Primero identificar que sean unidireccionales y dentro de las unidireccionales verificar si son losas simplemente apoyadas de un solo tramo, la luz entre 20. Si son losas macizas continuas, la luz entre 30, ¿no? En este caso, vean que es una losa de un solo tramo. Puede ser simplemente apoyada, es una losita de un solo tramo, ¿no? Entonces, trabajaremos con esa condición de luz entre 20, ¿no? Nos dicen entonces que la altura de la losa es igual a la luz. No van a confundir esta L con carga, ¿no? Cuidado que lo confundan. Cuando estamos predimensionando esa L representa la luz, siempre representan luces, ¿ya? Van a tener cuidado. Entonces voy a dividir. Ahora, les pregunto, ¿cuál será la luz que tengo que introducir? ¿9 metros o 4 metros? Para calcular el espesor de la losa. ¿Qué dicen? 4 metros, Arqui. ¿Cuánto dijiste, perdón? 4 metros. 4. ¿Alguna otra opinión? ¿Cuánto será? Por si acaso, muy bien, su compañero es 4 metros, ¿no? Por vean, el sentido de la transmisión de cargas nos está indicando que la luz importante es esta, en la que se va a apoyar la losa, ¿no? Los 4 metros. No pueden usar la otra luz porque el sentido de carga no está en ese sentido, ¿no? No está en esa disposición. Entonces, 4 metros es la luz con la que tengo que trabajar, no la de 9. Es en el sentido en que se está distribuyendo el peso en la losa, ¿no? El sentido unidireccional que le estamos dando. Entonces, 4 metros, ¿ya? 4 metros. Perfecto, entonces, acá vamos a colocar 4. 4 entre 20. ¿Cuánto sale? Estamos trabajando en metros, por si acaso. 0.2, ¿no? 0.20 metros. 20 centímetros. Esa va a ser la altura de nuestra losa. Ya, entonces ya tenemos el valor de H que nos ha salido 20 centímetros o 0.20 metros. Ahora sí ya voy a poder realizar las cargas, el análisis de cargas permanentes, tanto en las cargas del peso propio como en las cargas no estructurales. Entonces vamos a colocar acá, para el peso propio primeramente, el peso propio. Entonces vamos a colocar por acá el peso de la losa. Peso de la losa. ¿Cómo puedo obtener el peso de la losa? Recuerden que les había dicho también que los pesos de las cargas permanentes estaban en función de dos datos, ¿no? Acá habíamos colocado eso. Permítanme ver. Cargas permanentes. Las dimensiones de geometría y la densidad del material o el peso específico. Entonces, ¿qué voy a necesitar acá? El espesor voy a necesitar de la losa y voy a necesitar el peso específico. Van a ver que multiplicando estos dos valores se obtiene el cargado de todos estos elementos, ¿ya? Pues vean,
La ecuación que ustedes deben recordar siempre va a ser esta que se los voy a colocar acá. Para obtener pesos, cuando se tiene espesores, se multiplica el peso específico por el espesor, nada más. Peso específico por espesor del material. Porque si ustedes se dan cuenta, el peso específico venía en unidades de kilogramo metro cúbico y el espesor lo podemos colocar en unidades de metro, ¿no? Entonces, así voy a llegar a la carga que quiero para losa. Si ustedes recuerdan, para cargar losa siempre buscamos que tengamos fuerza sobre área, ¿no? Kilogramos sobre metro cuadrado es la unidad para cargado de losa. Entonces, multiplicando peso específico por espesor, voy a llegar a las unidades que requiero. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a hacer. Esta va a ser, si quieren, nuestra relación. Entonces, para la losa, ¿qué espesor hemos encontrado? O perdón, ¿qué peso específico voy a usar? El primer dato va a ser el del hormigón armado, 2500 kilogramos por metro cúbico. Entonces, voy a colocarlo acá, 2500. Esta vez lo vamos a hacer con unidades para que vean que se simplifica. Recuerden esto. Lo único que estoy haciendo es querer llegar a las unidades de cargado de losa. Quiero llegar a sus unidades. Y el espesor que hemos encontrado es 0.20 metros. Y entonces, aquí se va a cumplir lo que les comentaba, ¿no? Este metro se elimina con uno de estos exponentes y me va a quedar un 2 por acá. Y me va a quedar las unidades requeridas. Kilogramo metro cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 500. 500. Vean que los pesos propios son importantes, ¿no? 500 kilos por metro cuadrado es lo que pesa esta losa. Es un peso alto, media tonelada por cada metro cuadrado. Eso es lo que pesa la losa, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos los pesos, el peso propio. Ahora vamos a colocar la carga no estructural. ¿Recuerdan? La carga no estructural se llamaba TNE, carga no estructural. Son todos los otros pesos de carga muerta o permanente, que son los acabados, ¿no? Entonces vamos a colocar acá, o vamos a calcular los pesos de todos estos acabados que tenemos. Si nos hubieran dado el dato de que existen muros, tal vez los muros más hubiéramos tenido que incorporar, o algún otro dato, pero en este caso tenemos solamente estos acabados. Todo lo que es carga permanente, ¿no? Entonces, partiremos del cielo raso. Entonces vamos a colocar acá. Voy a copiarme esta referencia y voy a colocar acá cielo raso, el peso del cielo raso estoy calculando. Ya no le voy a colocar unidades, porque ya sabemos que es más sencillo así, sin unidades. Me van a dar siempre en las que yo requiero. Peso específico para el cielo raso tenemos acá, 1250. 1250. Multiplicado por su espesor, el espesor del cielo raso es 1.5 centímetros. ¿Cómo coloco 1.5 centímetros? Pero tengo que colocar en metros para que se puedan simplificar unidades, ¿no? Siempre en metros. 0.015 metros. Equivalen a esos 1.5 centímetros. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Sí, aquí. Ahí van a tener cuidado para que se puedan simplificar estas unidades, como lo hemos hecho acá en el peso de la losa, siempre el espesor que esté en metros, ¿no? Si lo colocan en centímetros no van a poder simplificar y les va a salir un dato erróneo. 1250 por 0.015, 1875 sale, ¿no? ¿Me confirman? ¿Sale eso? Muy bien, gracias.
Ahora vamos a pasar a los acabados que teníamos en la parte superior. El peso del mortero de nivelación, calcularemos, vamos a colocar acá, mortero NIF, le voy a colocar, mortero de nivelación, lo importante es que lo podamos entender. El peso específico del mortero de nivelación, 2300. Ahí lo tenemos, 2300. El espesor, según el gráfico, 2 centímetros. En metros, 0.02 metros. Hacemos la operación y esto debe salir 46. 46 kilogramos. O 460, no, 46 debe salir. Muy bien, ya tenemos el peso del mortero y nos falta finalmente el peso de la cerámica, que tiene 1 centímetro de espesor. Y acá estamos viendo que la cerámica tiene un peso específico de 1800, ¿no? Alguien recién está queriendo entrar, por esta vez lo vamos a admitir. Ya, entonces acá voy a copiar esto y vamos a cambiar datos. Esto es para la cerámica. 800 era el peso específico y el espesor era 1 centímetro, 0.01 metros. Eso nos da 18 kilos, ¿no? Por metro cuadrado. Perfecto. Y ya tenemos todas las cargas muertas o permanentes calculadas. El peso propio, siempre empieza por peso propio y luego los acabados o la carga no estructural, ¿no? Carga muerta no estructural, DNE. La NE de no estructural, la D, recuerden que representa cargas muertas, ¿no? O cargas permanentes. Y entonces, luego que acabamos esto, para obtener la carga muerta en la losa, sumamos todas las que tenemos ahí y nada más. Entonces vamos a sumar. Podemos colocar acá una línea y sumar todos estos pesos. Y eso nos va a dar el peso de la carga muerta, ¿no? Entonces acá vamos a colocar de la siguiente manera. Carga muerta, recuerden, D. Nos representamos con una D y estamos cargando la losa, ¿no? Carga muerta de la losa va a ser igual a la sumatoria de todos estos. 500 más 18 más 46 y más 18. A ver, 500 más 18.75 más 46 y más 18. 582.75. Por favor, me confirman si sale lo mismo. Logramos metro cuadrado. Recuerden que ese es a la unidad que debemos llegar para cargar losas, ¿no? Y ya tengo mi carga muerta o carga permanente, calculada. Es esta de acá, ¿no? Es esta que tengo por acá. ¿Está claro cómo se hace esto, chicos? Sí, Arqui. Bueno, Sí, aquí. muy bien. Entonces vean que hemos hecho todo este análisis para cargas muertas o permanentes. Ahora veamos lo que pasa con las cargas vivas. Para cargas vivas o sobrecarga de uso también se llama. ¿Qué se podría hacer? Pues no se tiene que hacer nada porque si ustedes recuerdan el dato que tenemos ya está en las unidades que requiero, ¿no? Kilogramo sobre metro cuadrado, es decir, fuerza sobre área, que es como debo obtener para losas, para cargar losas. Entonces lo único que voy a hacer es este dato que lo hemos obtenido también de tablas de acuerdo a la funcionalidad que tiene el edificio. Nos está diciendo que la carga viva en la losa, esto podemos cambiarlo para que esté también igual a la anterior. La carga viva en la losa es 200 kilos sobre metro cuadrado para viviendas, ¿no? Entonces ya tendríamos esos dos valores importantes. Carga muerta o permanente de la losa y carga viva
de la losa también. Ya hemos cargado la losa, en otras palabras. Hemos obtenido los pesos de las cargas muertas y de las cargas vivas para la losa. ¿Ya? Ya los tengo entonces acá. Y ahora recién puedo pasar a cargar las vigas. ¿Ya? Entonces recién voy a poder pasar a cargar las vigas. Entonces voy a decir por acá, cargado de vigas recién. Ahora recién voy a poder cargar vigas. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera, vamos a partir de las cargas permanentes. Vamos a tener que predimensionar la viga ahora. Por eso me voy a copiar estos enunciados que tengo por ahí para no volverlos a escribir. Cargas permanentes, predimensionamiento de la viga. Debemos predimensionar la viga para poder obtener su peso propio. Tengo que saber sus dimensiones para poder calcular su peso, ¿no? Entonces, voy a ver. ¿Cuáles son las vigas resistentes? ¿Las zonas horizontales o las verticales? Las que resisten el peso, acá en el sistema de la losa. ¿Cuáles serán? Las horizontales. Estas, ¿no? Estas son las vigas horizontales. Esas son las que van a resistir el peso, hemos dicho, porque la carga, vean que se está yendo hacia ese lado, ¿no? Hacia esas vigas. Las otras no van a resistir peso, entonces las que tengo que calcular son estas de acá. ¿Qué luz tiene esa viga que se repite en la parte superior e inferior? 9 metros, ¿no? Entonces con esta luz debo trabajar para el predimensionamiento, con la luz de la viga resistente. Para predimensionar vigas, les he dado acá el dato en la parte teórica que dice lo siguiente, por acá está. Para predimensionar vigas lo mismo. Si son vigas simplemente apoyadas, la luz entre 10, y para vigas continuas de 2 o más tramos, la luz entre 12, ¿no? Eso nos da la altura de la viga, y para la base dividimos entre 2 la altura, o entre 3, pero no tiene que ser menor a 25 la base. Entonces, en nuestro caso, como es una viga de un solo tramo, voy a utilizar esta ecuación. Cuando sean vigas continuas de 2 o más tramos, entonces se utiliza la luz entre 12, ¿ya? Entonces, veamos eso. En nuestro caso, ¿qué quiere decir vigas continuas? Cuando tengamos más apoyos, podríamos tener por acá otro paño de losa. Acá podríamos tener otra viga, entonces se vuelve una viga continua, ¿no? Tiene 2 tramos. En este caso, como es de un solo tramo, la luz entre 10 vamos a utilizar para predimensionar. Entonces acá predimensionamos, voy a copiar también esta ecuación, le vamos a cambiar. La luz entre 10, bueno, la luz entre 10. Hemos visto que la luz tiene que ser 9 metros, entre 10. Vean que nos sale una viga importante, ¿no? Cuando manejamos luces largas, nos salen vigas importantes, por si acaso, vigas grandes. Luz de 9 metros es una luz importante. Vean que nos ha salido de ¿qué altura la viga? ¿Cuánto sale? 0,90, ¿no? 0,90. Vean, ese tendría que ser la altura de la viga. Y para la base, recuerden que voy a colocar acá. Para calcular la base de la viga, se divide la altura entre 2. En primer caso, esa puede ser una primera opción. Por la luz entre 3. En este caso, cuando son alturas de viga alta, puede ser entre 3 mejor. Cuando son alturas de viga bajas, entre 2. Es alta acá, entre 3 vamos a hacer. La altura es 0,9. Entre 3 sale 0,3, ¿no? Metros. Entonces podríamos manejar esta dimensión de viga. Siempre revisen que la base no sea menor a 25 centímetros. Voy a tener la siguiente sección de viga. Algo así seguramente va a ser. Donde vamos a tener acá 30 centímetros y acá 90 centímetros, ¿no? O en metros mejor. Por acá 0,9. 0,90 metros. Y acá 0,3. 0,30, que es lo mismo, ¿no?
Esa sería la sección de viga, por si acaso. Es una luz muy, muy larga, ¿no? Generalmente las luces que manejamos en viviendas, por eso es que manejan secciones de viga más pequeñas. Las luces que manejamos en viviendas van de entre 3,50, 4, 5 en algunos casos, ¿no? Para viviendas convencionales. Entonces, vean qué pasa. 4 entre 10 nos da 40 o 0,4, que son unos 40 centímetros. Más o menos así van las dimensiones. Y cuando son continuas, incluso aún más, ¿no? Ya no tendría que dividir entre 10, sino entre 12 para saber la altura. 4 metros entre 12, ¿cuánto sale? 0,33, ¿no? Entonces vean que esto lo redondeo a múltiplo de 5, tendría que ser 0,35 metros, 35 centímetros. Y así es como se predimensiona vigas, ¿no? Muy rara vez vamos a encontrar el caso de vigas de un solo tramo, como sucede en este ejemplo, porque es el más sencillo. Generalmente son de varios tramos. Entonces, el dato que ustedes tienen que recordar es luz entre 12, principalmente. Es el que más se usa. Luz entre 12, ¿ya? Eso no se van a olvidar. Entonces ya tengo las dimensiones de la viga. Ahora sí puedo cargar. Voy a copiar acá. Peso propio. Y ahora les pregunto. Vamos a calcular el peso propio de la viga. ¿A qué unidades tengo que llegar para cargar viga? Kilogramos sobre metro, Arqui. Muy bien. Kilogramos sobre metro, hemos dicho, ¿no? ¿Cómo voy a poder llegar al kilogramo sobre metro? Va a ser multiplicando el área de la sección de viga por el peso específico. ¿Ya? O el peso específico por el área de la sección de viga. Porque van a ver lo siguiente, el área de la sección nos va a dar en metro cuadrado, ¿no? El área nos va a dar en metro cuadrado. Si lo multiplico por el peso específico que está siempre en unidades de fuerza sobre volumen, metro cúbico, vean que estos se van a ir con este de acá y me va a quedar un metro y tengo las unidades para cargado de viga, ¿no? Kilogramo, metro. Siempre buscar llegar a las unidades que me conviene o que necesito para cargar cada elemento. Entonces ahora el área de la sección, es decir, multiplicar sus dos lados por el peso específico es lo que me sirve. Ya eso es lo que vamos a hacer. Voy a colocar acá peso propio. En este caso ya es el peso propio de la viga. El peso de la viga, ¿no? Voy a cambiar peso de la viga. Voy a mantener el peso específico del hormigón armado, que es 2.500 kilogramos metro cúbico, pero acá ya voy a colocar el área, si quieren, ¿no? De la viga, multiplicado por el área. 0,3 por 0,9. Ese sería el área de la viga. Recuerden que estos están en, vamos a colocar sus unidades por esta vez. Después ya no colocamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Estamos viendo que estos 2 metros se van a ir con 2 de estos metros y me va a quedar acá un cuadrado, ¿no? Perdón, un solo metro me queda. Esto lo vamos a borrar. Me queda un solo metro en las unidades que requiero, kilogramo, metro. Entonces acá el resultado que me salga ya no va a estar en estas unidades, sino va a estar solamente en metros, como necesito. Les recuerden, entonces voy a anotar por acá. Esto yo luego les voy a pasar como imágenes. Para el peso propio en vigas, multiplicamos el peso específico por el área de la sección de viga. ¿Ya? Bueno, hagamos la operación. 2.500 por punto 3 y por punto 9, 675. ¿Salía eso? Sí, arquitecto. Sí, está bien. Muy bien. Tenemos el peso propio. Ahora veamos las cargas que le llegan a la viga. Vean que ahora el peso de la viga, o sea, el elemento que estoy cargando es la viga, por eso el peso propio es el del propio elemento, ¿no? Y ahora voy a calcular pesos que no son, en este caso, estructurales. Uno de los pesos que le llegan y que no son propios de la viga es el peso de la losa, ¿no? Vamos a colocar el peso que le transmite la losa.
el peso que le transmite la losa. ¿Qué peso le transmitirá la losa? Eso es lo que tengo que averiguar. ¿Qué dos pesos le transmite a la losa? Las cargas muertas y las cargas vivas de la losa, ¿no? Esos son los pesos que le estamos transmitiendo. Estos dos. Para eso hemos cargado la losa, para que estos pesos se transmitan a la viga. ¿Cómo los voy a transmitir? Es a través de esta ecuación que les había dado, esta de acá, ¿no? Para ver el peso que se va transmitiendo de la losa a la viga, tenemos que utilizar esta relación. El peso que le transmite la losa primero de cargas muertas sería carga muerta de la losa por la longitud de S entre 2. ¿Ya? Entonces, con esta ecuación le vamos a transmitir el peso de la losa a la viga. Y lo vamos a tener que hacer tanto para cargas muertas como para cargas vivas. ¿Ya? Entonces, hagamos eso por acá. Estamos todavía en las cargas permanentes, recuerden. Solamente cargas permanentes estamos trabajando. Entonces, el peso que le transmite la losa va a ser el siguiente. Vamos a colocar acá peso de la losa, el peso que le está transmitiendo la losa, ¿no? Voy a seguir esa ecuación que les he mostrado, que era este de acá. Carga muerta de la losa por S entre 2, ¿no? Voy a copiar eso. Carga muerta de la losa. Perdón, un momentito. Ahora sí. Carga muerta de la losa. Eso multiplicado. Bueno, esto vamos a hacer algo así. Perdón, ya estaba. Por S entre 2, ¿no? Esa es la ecuación que la estoy copiando de la parte teórica que hemos visto. La carga muerta de la losa está acá. 582.75. Kilogramos metro cuadrado. Por esta vez colocaremos también unidades, después ya no vamos a colocar. No es necesario. Todo eso multiplicado, dice, por la luz S, ¿no? ¿Cuál era nuestra luz S? Era esta de acá. La de 4 metros es nuestra luz S. 4 metros, ¿no? Entonces, debo utilizar ese valor. 4 metros. Todo eso entre 2. Vean que siempre estamos buscando llegar a las unidades, ¿no? Este metro de acá se va a ir con uno de estos metros y me va a quedar en kilogramo metro, como quería. Esta ecuación les había mostrado en la anterior clase de dónde sale, ¿no? Solamente de analizar que el área tributaria que les había mostrado se distribuye, ¿no? Cada área tributaria se distribuye sobre esta viga. Eso es todo lo que estamos haciendo y eso es a través de esta ecuación. Nace de ese análisis esta ecuación que estamos usando. A ver cuánto sale. 582.75 por 2, ¿no? 165.5. ¿Me salía eso? Sí, arquitecto. Muy bien. En las unidades que requiero para cargado de vigas. Kilogramos por metro. Perfecto. Entonces, hasta acá, vean, he calculado lo que son cargas permanentes o muertas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace luego? Si ustedes recuerdan, una vez que he cargado todos los pesos, el peso de la viga y ahora el peso que le transmite a la losa, no tengo ningún otro peso por si acaso que me hayan indicado. En algunos casos puede aparecer un muro tal vez sobre la viga. En este caso no nos han dado esa relación. Entonces hemos terminado y lo que tengo que hacer es sumar estos dos pesos. 675 más 1165.5. Entonces si sumo 675 más 1165.5, 1840.5, ¿no?
1840.5. Esa va a ser la carga muerta, pero de la viga ahora. Ya hemos cargado la viga. Estoy copiando esto como referencia nomás. Carga muerta de la viga, 1840.5 kilogramos sobre metro, ¿no? Está bien, 1840.5. Ya tengo la carga viva en la viga. Acá está. Me falta solamente calcular la carga, perdón, la carga muerta en la viga tengo. Me falta calcular la carga viva. ¿Cómo hacemos el cálculo de la carga viva? Recuerden que todo esto era solamente cargas permanentes. Esas son las más carguitas de calcular, como siempre. Y las cargas vivas, yo las voy a anotar por acá, son más sencillas. Lo único que tengo que hacer, volviendo a la teoría, vean que es aplicar esta misma ecuación, porque sobre la misma viga no tengo carga viva. La carga viva va a actuar sobre la losa. Entonces, lo que le transmite a la losa es lo que va a quedar como carga viva para la viga, ¿ya? Entonces, esto es lo que tengo que aplicar. Vean que es la misma ecuación para cargas muertas, solamente aplicando la carga viva de la losa, ¿no? Nada más. Entonces, esa tengo que volver a aplicar. Entonces, esta ecuación, ¿no? Esta de acá. La vuelvo a utilizar, pero ahora ya no voy a colocar la carga muerta, sino la carga viva. Entonces, este dato es el que va a variar, solamente este. Los demás datos se mantienen. Y la carga viva en la losa, la teníamos calculada acá, era de 200 kilos. Entonces, acá debo colocar 200 y con eso calcular, ¿no? 200 por 2, 400. 200 por 4 entre 2 es 400, ¿no? Ya tengo la carga viva también, ¿no? Esa es la carga viva. Esta ya llega a ser nuestra carga viva. La de acá. Es la única, entonces voy a colocar acá. Perdón, un momentito. Esta ya es la carga viva. Ha salido 400. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, aquí se entiende. Muy bien. Ya, entonces, esa es la forma de cargar. Vean que ya hemos obtenido las cargas vivas. ¿Qué faltaría acá? Solamente mayorar cargas, ¿no? Recuerden que teníamos que luego mayorar. Estas son cargas ya obtenidas para la viga, son cargas distribuidas. ¿Qué voy a hacer luego? Voy a mayorar, recuerdan, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Esto voy a revisar. Voy a calcular y voy a tener una carga con incremento de las cargas muertas y vivas por seguridad. Y esa va a ser mi carga de diseño. Luego esa carga la voy a asumir seguramente en una viga, en un sistema de vigas y la voy a representar, ¿no? Lo vamos a representar de esa manera. Ya, por eso ya luego es resolver esto que ustedes ya saben hacerlo. Entonces, vamos a trabajar con esto ya la siguiente clase. Sí, por este momento vamos a quedar acá. Denle una revisada nuevamente a la parte teórica para que todo esto quede claro. Y a la siguiente clase mayoramos las cargas y vamos a identificar cómo podemos idealizar la estructura para luego resolverla. Sí, entonces quedaremos acá, chicos. La siguiente clase continuamos con el ejercicio. Esto quería hacerlo con ustedes para que vean cómo se hace. Los demás ejercicios ya tal vez tenga algo avanzado para que sea más rápido el generar, ¿no? El avanzar. Pero esto es importante que vean paso a paso cómo se va realizando. Bueno, quedaremos acá. No se olviden realizar sus tareas. Tienen este tiempo para poder terminar sus trabajos o sus tareas si requieren, o tal vez ya lo han hecho. Entonces terminen sus trabajos, que
que son para el lunes. Y bueno, esas tablitas ya nos van a servir luego para trabajarlas, para utilizarlas. Bueno, Está bien, arquitecto. listo chicos, quedaremos acá. Nos vemos el lunes.